Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Los saludamos nuevamente en el amor de nuestro Dios, en esta segunda parte del programa que está titulado ¿Qué es nacer de nuevo en el agua y en el espíritu? En un estudio inicial compartimos una primera parte, pero esto se convirtió en serie ya que el tema es un poco extenso. Y como les dije, al finalizar el primer estudio, el primer mensaje, que está titulado con el mismo nombre. En esta segunda parte de esta corta serie vamos a pasar a través de las escrituras para poder entender en qué consiste el nacer de nuevo en el agua y en el espíritu, como continuación del primer programa. Amén. Inicialmente vamos a ver una profecía con relación a esto, porque proféticamente ya el Señor nos estaba diciendo el Señor ya proféticamente nos estaba diciendo que en el futuro eh, se produciría en su pueblo o en los que creyeran en su nombre una transformación de la letra al espíritu, una regeneración interna espiritual. Y esto es lo que vemos, por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 30. Miren que desde Moisés el Señor empieza a prometer que su pueblo y los que creyeran en él y los que creyeran en el nombre de su Hijo recibirían una transformación. Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 30 versículo 6. Dice lo siguiente: además, dependiendo la versión que tú estés leyendo, puede decir diferente. En esta que estoy leyendo dice, además, el Señor tu Dios, en la que tú estés leyendo probablemente puede que diga Jehová tu Dios. Además, el Señor tu Dios circuncidará tu... Mucha atención con este término. Circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes. Aquí el Señor está hablando, los descendientes de Abraham, pero no solamente los descendientes de Abraham carnalmente, porque como lo vimos en el primer estudio, lo que nace de la carne, carne es. Pero los descendientes de Abraham en la fe, que somos nosotros, el corazón de tus descendientes, a lo que se refiere el Señor en esta palabra, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. Y vivas no solamente una vida aquí en este mundo, en esta tierra. A fin de que vivas, el Señor está diciendo, entrar en el reino de Dios, es decir, vida eterna. Amén. Algo muy parecido también profetiza el profeta Ezequiel en Ezequiel capítulo 36 versículos 25 al 27. Ezequiel capítulo 36 versículos del 25 al 27. Esparciré sobre vosotros agua limpia. ¿Sí se está dando cuenta? Lo importante que es el agua en este proceso de regeneración espiritual, en este proceso de nacimiento, de nuevo nacimiento. Esparciré sobre vosotros agua limpia. Y este esparciré no es como lo hacen en la iglesia católica a los bebés que toman una jarrita de agua y se la... ¿Sí? Por aspersión, no es por aspersión. Es por inmersión para que tú mueras a tu antigua vida, a lo que eras antes, a lo que decías antes, a lo que sentías antes, y ahora nazcas y salgas del agua a una vida nueva en Cristo Jesús. Esto lo vamos a ir viendo a través de este estudio mucho más adelante. Acá dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. En otras versiones o de otra manera, puede decir todas vuestras iniquidades y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Eso es lo que ha pasado en nuestra vida. Versículo 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu. Mucha atención. Oh, el Señor es maravilloso. Mire que desde acá se está profetizando lo que nos está pasando en este momento. El nuevo nacimiento. Mire lo que dice. Y pondré espíritu
espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, versículo 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Mucha atención, lo que dice anteriormente, espíritu con minúscula, nuestro espíritu con el que Dios nos dio para que vivamos, pero a ese espíritu que hará el Señor le pondrá su espíritu con mayúscula, para que andéis en sus estatutos y guardéis sus preceptos y los pongáis por obra. Oh, aleluya, yo siento el poder de Dios en esta hora. Aquí lo está diciendo muy claramente, el nuevo nacimiento. Está profetizando el profeta lo que nos pasó, lo que nos está pasando, lo que le ha pasado a la iglesia. Lo que el mismo Señor dijo, es necesario nacer de nuevo en el agua y en el espíritu. Es esto precisamente. ¿Y por qué en el agua? El mismo apóstol Pedro lo dice. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 3, versículo del 5 al 6. 2 de Pedro, capítulo 3, versículos del 5 al 6. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos, plural, y también la tierra, que proviene ¿de qué? Que proviene del agua, y por el agua subsiste. Pero miren lo que dice, es muy curioso y llama mucho la atención lo que el apóstol Pedro dice en varias cartas. Aquí por lo menos lo dice en esta parte de la escritura, pero miren lo que dice 1 de Pedro, capítulo 3, versículos, vamos a leer desde el 18 al 21, ¿listo? Primera de Pedro, para poder entender el contexto y saber a qué se refiere esta porción de la escritura. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 18 al 21. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Esto es, el Mesías murió por nosotros en la cruz, derramó su sangre por nosotros para que fuésemos limpiados por nuestros pecados, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la ¿qué? Mucha atención, porque esto tiene mucha relación con el nuevo nacimiento nuestro. Porque así como Cristo murió en la carne, nosotros también tenemos que morir a nuestra carne. Pero vivificado ¿en el qué? Pero vivificado en el espíritu, en espíritu. Oh, mucha atención. Versículo 19. ¿En el cual qué? Pues en el espíritu, lo que hablamos anteriormente, lo que dice el apóstol Pedro anteriormente, fue vivificado en espíritu, en el cual, es decir, en el espíritu, fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas. ¿Por qué? Por agua. Mucha atención, esto que vamos a leer no implica que el nacimiento, digamos que el bautismo sea para salvación, no es un requisito indispensable, pero es importante. Miren lo que dice el versículo 21, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Pero ¿cómo así, hermano Jorge? O sea, que el bautismo en agua es lo que nos salva. No, pero es necesario el bautismo en agua. ¿Pero a qué se refiere el apóstol Pedro acá con que el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva? Pues que Cristo, así como Cristo fue muerto a la carne, nosotros tenemos que morir a la carne por la acción del Espíritu Santo en nuestra vida, para que el Espíritu vivifique nuestro espíritu y podamos vivir. A eso se refiere. A eso se refiere. ¿Listo? Sigamos. Tenemos corto tiempo, pero igual vamos a seguir entendiendo esto del nuevo nacimiento. Amén. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Vamos a ver algunos 4 o 5 pasajes para concluir el tema. Bueno. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en el Mesías, en Cristo, mucha atención, mucho cuidado. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nuevo nacimiento, en el agua y en el espíritu. Pero
en el Espíritu. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Sí se está dando cuenta? Nuevo nacimiento para nueva vida en Cristo Jesús. Lo que eras antes ya no lo eres. Lo que hacías antes ya no lo haces. Con las personas con que te juntabas antes ya no te juntas. Como te vestías antes ya no te vistes. Como hablabas antes ya no hablas. A donde ibas antes ya no vas. Nueva criatura en Dios. ¿Listo? Sigamos. Hicimos una breve pausa porque ocurrió un imprevisto con un elemento acá del sistema de grabación, pero continuamos. Eh, Romanos capítulo 6, versículo 4. Romanos capítulo 6, versículo 4. Por tanto, hemos sido sepultados con Él, mucha atención, hemos sido sepultados con Él, ¿con quién? Con Jesucristo, por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿en qué? En novedad de vida o en nueva vida. Las cosas antiguas pasaron, todas son hechas nuevas, porque Él hace todo nuevo. ¿Listo? ¿Cuántos están conmigo acá? ¿Cuántos dicen amén en esta hora? ¿Cuántos alaban al Señor por lo que Él ha hecho en nosotros? ¿Listo? Por esta nueva vida que nos ha dado. Amén. Romanos 7, versículo 6. Romanos 7, versículo 6. Pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba, mucha atención, habiendo muerto a lo que nos ataba, cuando el Espíritu Santo llega a nuestra vida y está en nosotros y con nosotros, Él hace esto, para que nosotros podamos morir a eso. De modo que sirvamos en la novedad de ¿quién? Del Espíritu con mayúscula y no en el arcaísmo de la letra. ¿Sí se da cuenta? Qué bueno es el Señor. Qué bueno es el Señor. Amén. Colosenses capítulo 2, versículo 11. Colosenses capítulo 2, versículo 11. En Él, ¿en quién? En Jesucristo. También fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo, sino por el Espíritu. Claro que es por Él. Y seguimos. Gálatas capítulo 6, versículo 15, en concordancia con lo que acabé de leer. Gálatas capítulo 6, versículo 15, porque ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino una ¿qué? Sino una nueva creación. Eso somos. Somos nuevas criaturas. ¿Listo? Y finalmente para concluir, dos capítulos y versículos. Romanos 2, versículo 29. Romanos 2, versículo 29. Sino que es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón por el espíritu, no por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Eso también es nuevo nacimiento. Tito 3:5. Tito, capítulo 3, versículo 5. Él nos salvó. ¿Quién nos salvó? Jesucristo. Yeshua HaMashiach. Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio de mucha atención. Este tema lo hemos visto ya, pero en función de este estudio es necesario que lo podamos traer a colación. Por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. ¿Sí se da cuenta?
dos términos importantes dentro del nuevo nacimiento: regeneración y renovación por el Espíritu Santo. Eso es lo que en nuestra vida se hace efectivo, se hace factible una vez estamos en Cristo Jesús, para nacer de nuevo y poder entrar de esa manera en el reino de Dios. Amén. Yo quiero que tú ahí donde estás escuchando y viendo este mensaje ores. Entrégate en esta hora al Señor Dios y dile: Señor Jesús, yo quiero nacer de nuevo en el agua y en el Espíritu. Yo quiero experimentar eso que tú me das a través de tu Espíritu Santo. Dile allí donde estás. Y poder conocerte más profundamente y de esa manera poder andar en una nueva vida y así algún día poder llegar a tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén.